Batallón de Jubilados presente. La batalla es nuestra. Súmense a la lucha y comencemos la revolución de las canas. Por el derecho y la justicia del trabajador. Bienvenidos, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Un jueves más aquí en la Revolución de las Canas y bueno, desde luego gracias a Héctor Pimentel. Héctor Pimentel, ¿cómo te va? Estamos aquí pues tratando de fluir, ¿verdad? Tratando de hacer un programa más, de informar cómo está el asunto. Ya saben que este programa es para orientar, para informar, no solo a la tercera edad, a los jubilados, a los pensionados, a los que están en retiro, sino en general a la resistencia, al grupo de jubilados, a los jubilados de México y del mundo. Y ya van a ver cómo esto que está pasando en México, o que ya pasó, empieza a pasar en otros lados, porque es parte de la estrategia neoliberal. Por ejemplo, al rato vamos a hablar de esa resistencia que hay ahorita en este momento en Francia contra la reforma laboral, ¿no? Que ya fue muy reprimida, ya fue, no, peor que las de la CENTE, allá sí están más gruesos los garrotazos. Pero luego vamos a hablar de eso, porque lo que pasa en México, o ya pasó en México, empieza a pasar en Francia, en España, en Grecia, en Portugal, en fin. Estamos viviendo un momento global, hay una represión global. Pero también cuidado, señores capitalistas, porque la respuesta va a ser global. Nada de que vamos a hacer la revolución mexicana, no, ya va a ser la revolución mundial, niños. ¿Por qué? Porque el ataque es el mismo, es contra los mismos y es por los mismos. O sea, los capitalistas quieren imponer su modelo a como dé lugar. La resistencia de los trabajadores no les permite tan impunemente hacer eso. Ah, no, pues reprimen. Y reprimen igual, parejo, en México, en Francia, en España, Italia, en fin. Entonces, estamos viviendo ese momento global, pero también pues, ¿quién se iba a imaginar? Yo, por lo menos, no, ¿verdad? Y tengo 75 años en este planeta y les juro que nunca creí llegar a ver que fuera tan real, tan nítido el ataque global, porque desde los tiempos más remotos esto ya era así. El capitalismo se desarrolló brutalmente y pues desde que se instaló en el planeta, pues miren ustedes, son más de 200 años, ahí están, duro y dale, y se van consolidando poco a poco. ¿Y saben qué hacen? Se reinventan cada vez, de vez en cuando. Ellos saben analizar la realidad y van viendo cómo organizarse mejor, cómo unirse mejor. Ellos, los capitalistas, tienen un gran sentido de clase y se unen
con mucha facilidad. Pueden tener diferencias y todo, como aquí Slim y Azcárraga o Salinas Pliego. Sí, pero a la hora de la hora se ponen de acuerdo para madrear por parejo a todos los que les estorban. Así es el capitalismo, niños. Se organiza de manera global y ahora está pegando parejo en todo el planeta, casi al mismo tiempo. Eso es muy importante. La clase trabajadora, pues como que empieza a organizarse también en ese momento. Ayer miércoles, en la reunión de jubilados, estuvo Julia Martín, esa muchacha que viene de España, que nos dio una interesantísima plática ayer. Nos está diciendo eso, justamente. Ella viene de esa organización española que se llama Podemos, y en donde Pablo Iglesias tiene un papel destacado. Es un joven economista, valiente, lúcido, muy preparado, muy inteligente, y ahí está, dándole la pelea al Pedro Sánchez, al Rajoy, etcétera, etcétera. Y poco a poco Podemos va avanzando. Han hecho una unidad estratégica con la Izquierda Unida de España, y ahora es Unidos Podemos. Claro, Unidos Podemos. Y poco a poco veremos cómo ese tipo de organizaciones, ese tipo de fenómenos sociales que se empiezan a dar tanto en España como en Grecia, en Italia, etcétera, se van a empezar a darse aquí. Ya ustedes habrán visto que ahí mismo ayer en la reunión de jubilados estuvo un amigo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y pues ahí se ve cómo empezamos a agarrar la onda de no estar solos. Ese muchacho dijo: solos no podemos, pero acompañados, claro que sí, venceremos. Y es que así es. Así como la derecha extrema, el capitalismo en general, se unifican criterios, unifican estrategia, unifican toda su acción global. Así nosotros empezamos a organizarnos también de manera global. Falta mucho, por supuesto que falta mucho. Imagínense, pues aquí necesitamos ponernos de acuerdo los mineros, los electricistas, los del magisterio democrático, etcétera, etcétera, etcétera. Pero poco a poco vamos trabajando esa unidad de clase. Hay unidad en la acción, y eso ayuda mucho porque después se hace la unidad orgánica. Pero por lo pronto hay unidad en la acción. Ustedes habrán visto, hay convocatorias para manifestaciones, para marchas, precisamente del monumento a la independencia hacia el Zócalo. Y eso va a hacer que vaya la CENTE, que vaya el ESME, que vayan los mineros, etcétera, etcétera, etcétera. La nueva Central de Trabajadores, la OPT, la Confederación de Jubilados, etcétera, etcétera. Falta más, por supuesto que sí, pero poco a poco esto va avanzando. Aquí yo he insistido mucho en una cuestión. Es muy importante que el ESME resuelva ya su problemática, porque, oigan, es un mérito del sindicato que, aparte de estar en la negociación, aparte de estar en la mesa hablando con el gobierno, que no se pone de acuerdo, luego le meten zancadillas por debajo de la mesa al de la mesa de negociación, y entonces pues nos va retrasando
la etapa final ya del conflicto, pero estamos ya muy cerca. Y entonces yo insisto, el sindicato, una vez que resuelva ese problema, una vez que ya esté instalado en la organización de la cooperativa, prácticamente en la construcción del nuevo sindicato, con esta cooperativa ahí en el centro, en el ojo del huracán democrático del sindicato, entonces ya podremos gastar nuestra energía en otras cosas. Estamos trabajando la unidad de clase, estamos trabajando con compañeros que coinciden con nuestra lucha, que nos han apoyado y que nosotros apoyamos a otros compañeros, a otros sindicatos. Entonces, poco a poco se va construyendo esa nueva situación de la clase trabajadora en México, con el ESME a la vanguardia, porque yo estoy seguro que una vez que resolvamos nuestros problemas, que sí nos quitan tiempo y energía, pues imagínense organizarse al interior del ESME para seguir trabajando al exterior del ESME, no es cualquier cosa, no es fácil, y además con estas situaciones tan inéditas que está pasando el sindicato, pues menos es fácil. Pero hay talento, hay voluntad, hay coraje, hay unidad. Oigan, hay 16.599 que aquí estamos y 20.000 jubilados que aquí estamos. Es una resistencia muy interesante. La palabra resistencia encaja perfectamente en el momento actual del sindicato, porque no hacemos otra cosa desde hace casi 7 años, resistir al logro ya no tan filantrópico como decía Octavio Paz, el Estado mexicano agresivo, rapaz, inculto, impune hasta ahora. Ese Estado mexicano tan agresivo nos dio un golpe tremendo, tremebundo, y aquí estamos. Entonces, haber superado ese golpazo, ¿no?, que fue un golpe seco al hocico, ¿no?, a cualquiera lo noquea, pero no, miren, aquí estamos, aquí está el ESME, 20.000 jubilados, casi 17.000 activos de la resistencia, vamos avanzando, ya, fíjense ustedes cómo la comunicación del Comité Central se fue graduando y fue consiguiendo el objetivo. Si ustedes recuerdan, el viernes 10 de junio, todavía había un reclamo, un llamado en el comunicado desde el conjunto Tacuba, y decía eso, el 10 de junio, que fue viernes, decía: el día de hoy hacemos acto de presencia en el conjunto Tacuba, en demanda del cumplimiento de los acuerdos con el gobierno federal para la reinserción laboral de nuestros compañeros en resistencia. Y aquí le demandaban el cumplimiento al gobierno. Todavía al día siguiente, el 11, sábado 11 de junio, el compañero Martín Esparza en Frecuencia Laboral, me voy a permitir destacar las cosas que dijo. Esta es una transcripción de Andrea Luna, del programa del sábado 11 de junio, el pasado sábado. Decía: con el pretexto de que la Comisión Federal de Electricidad tiene 10 computadoras que tardarán 3 semanas en sacarlas del predio, eso es un vil pretexto. Eso, pues, obviamente era una presión también del propio SUTER de los charros, que presionan a la propia CFE. Las autoridades de la Secretaría de Energía retrasaron la entrega del conjunto Tacuba,
que son el taller mecánico industrial, el taller eléctrico y la fábrica de estructuras, que fueron de luz y fuerza y que hoy pertenecen al Sindicato Mexicano de Electricistas. Después de 4 semanas de plantones en las fábricas y los talleres para que nos sean entregados formalmente, no hemos tenido respuesta por parte de la Secretaría de Energía. Aquí hay que señalar que hace varios meses un grupo tripartita encabezado por la Secretaría de Energía, la Comisión Federal de Electricidad, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes del Estado, el SAE, también estuvo el SME, se acordó cuáles son los que corresponden las instalaciones que son del sindicato. Hay que señalar que la CFE en todo este tiempo no había hecho ninguna modificación en estas, ni las había utilizado para ninguna actividad. Incluso planteamos qué actividades vamos a desarrollar cada una de estas fábricas, en qué líneas de negocios las incluiremos. La semana pasada se instruyó por parte de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Energía para que entregue las fábricas y los talleres al Sindicato Mexicano de Electricistas. Fíjense, ese era el nivel del acuerdo. Ya Gobernación le había dicho, Osorio Chong le había dicho a Joaquín Caldwell que ya entregue eso. La misma Secretaría de Energía puso en la mesa que empezáramos el domingo pasado, o sea, el 5 de junio del 2016, el día de las elecciones. Dijeron que nos entregarían el conjunto Tacuba. Lo que observamos que es prácticamente una maniobra de la Secretaría de Energía que viene protegiendo a la CFE y al charro del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, al SUTERN, para no cumplir lo que ya es un acuerdo que se ha tomado para reinsertar laboralmente a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ayer, o sea, el viernes 10, estuvimos toda la mañana y tarde en el conjunto Tacuba ocupando las puertas. No hubo ningún mensaje de la Secretaría de Energía, ni menos de la Secretaría de Gobernación. Por lo que el próximo lunes haremos una visita muy temprano a la Secretaría de Energía, que es la responsable. En las mesas dice: yo soy el titular del sector, y cuando le decimos, bueno, pues cumple con la instrucción que ya te dieron y avancemos en la solución, pues no lo hace. Entonces ya es la única secretaría que vemos que opone resistencia. Ellos también están en resistencia, pero se resisten a cumplir. Entonces sigo leyendo. Por el lado de la Secretaría del Trabajo le avanzamos, incluso con la misma Secretaría de Hacienda y el SAE. Ayer concluimos ya la revisión del listado de todos los trabajadores y los montos para el cobro de las indemnizaciones. Ya está completo, ayer se tomó el acuerdo. Teníamos una diferencia ahí de 102 casos. Queremos señalar que de esos 102 casos había unas diferencias en cuanto al tiempo de servicios. Ya se revisaron, ya se conciliaron. Y otros 28 casos de compañeros que acudieron con nosotros al sindicato diciendo que no se habían liquidado. Nos entregaron el día de ayer sus convenios de liquidación, tal vez por su necesidad, no sé qué fue lo que sucedió, pero en estos últimos meses se fueron a liquidar y se presentaban al sindicato diciendo que no se habían liquidado. Bueno, pues oigan, eso también estorba, ¿eh? Entonces continúo la parte final de este escrito. Ya se depuró el listado, ya la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje está lista para programar la fecha de entrega de
la fecha de entrega de las liquidaciones. Pero para nosotros es muy claro que no vamos a acudir a la ventanilla de indemnizaciones, perdón, hasta que no tengamos las fábricas y los talleres en nuestra propiedad para reinsertar laboralmente a los trabajadores. Esta parte es muy clara, ¿eh? Si alguien tenía duda, pues aquí está. No nos vamos a liquidar hasta que no nos entreguen las fábricas y talleres. Por eso el lunes, muy temprano, hacemos un llamado a todos los trabajadores, a los usuarios, a los que nos han venido apoyando, para hacer un mitin muy temprano a la Secretaría de Energía. Eso es lo que decía Martín en frecuencia laboral. Y vean el resultado, compañeros. Sigo leyendo, porque aquí hay una secuencia, decía yo, se va viendo gradualmente cómo estamos, cómo resistimos, cómo reclamamos, cómo luchamos y cómo vencemos. Porque aquí dice: se destrabó la entrega de nuestras fábricas y talleres. ¿Esto cuándo fue? Pues el mismo lunes, el 12+1 de junio, el 13 de junio. Dice: desde temprana hora del día de hoy, o sea, de ese lunes, miles de trabajadores en resistencia, hicimos acto de presencia en la Secretaría de Energía para demandar el cumplimiento de los acuerdos tomados con el gobierno federal en relación a la entrega de las fábricas y talleres de Luz y Fuerza del Centro. Después de varias horas de negociación con funcionarios de la CENER, alcanzamos los siguientes acuerdos. 1. La entrega en propiedad al ESME de la fábrica de estructuras Tacuba, el taller mecánico industrial, el taller eléctrico y el patio de almacén de transformadores de Salónica, el campamento Puerta de Hierro en Toluca y el taller de obras mecánicas San Simón. 2. A partir del día de hoy, o sea, de ese lunes pasado, la Secretaría de Energía realizará las visitas correspondientes al listado de bienes inmuebles solicitados por el ESME. 3. Las partes acuerdan una reunión permanente para darle seguimiento a estos acuerdos y avanzar en la entrega y recepción de las fábricas y talleres de Luz y Fuerza del Centro. Viva nuestra digna lucha de resistencia, vive el glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, Ciudad de México, a 13 de junio de 2016. Fraternalmente, Martín Esparza Flores, secretario general; José Humberto Montes de Oca Luna, secretario del Exterior; Eduardo Bobadilla Zarza, secretario del Trabajo. Y como resultado de eso, hoy, hace rato, estaban en Toluca los compañeros, allí en lo que se conoce como Puerta de Hierro. Es la Puerta de Hierro, que ya con nuestra presencia va a ser un hierro muy candente. Entonces, aquí es lo que yo decía, el sindicato va resolviendo su problema interno, su problemática interna. Eso hay que entenderlo, por favor, compañeros. Es parte de la vida cotidiana de este glorioso sindicato. Ya estamos viendo cómo se va resolviendo poco a poco la problemática interna para la reinserción laboral, pero el sindicato no descuida la parte externa, ¿no? Y aquí hay otro comunicado, o sea, el Comité Central está informando permanentemente. Si hay quien dice que no hay información, pues no, yo digo que sí la hay que ver los comunicados, hay que meterse a la página, hay que meterse al blog de Radio ESME, etcétera. Ahí está toda la información. Bueno, yo gracias a Héctor Pimentel, que sube estas cosas, pues yo las bajo y las imprimo de la página, de la misma página del ESME. Entonces, cuando no estoy oyendo
frecuencia laboral o no vengo al grupo de jubilados, a la reunión de los miércoles, me meto a la página y ahí busco y rebusco y ahí encuentro y reencuentro. Ahí hay un comunicado que dice: alto a la represión contra la CENTE. Los maestros democráticos no están solos. El Sindicato Mexicano de Electricistas demanda el alto a la represión en contra de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Exige la liberación inmediata del profesor oaxaqueño Rubén Núñez Ginés y se pronuncia por el diálogo nacional con los maestros democráticos de la CENTE. El ESME llama a la unidad popular en defensa de nuestras libertades democráticas. Esto es muy importante, compañeros. Voy a repetir esa última parte. El ESME llama a la unidad popular en defensa de nuestras libertades democráticas. No es un llamado cualquiera, es algo que va más allá de nuestra resistencia. El ESME en solidaridad, el ESME solidario colectivo. La cita es en Belisario Domínguez 32, sección 9, Centro Histórico, con los maestros. La solidaridad debe fluir todo el día. Conferencia de prensa de los profesores hoy a las 12 del día, plantón nacional representativo, Plaza de la Ciudadela en la Ciudad de México. Importante que las organizaciones populares estén presentes. No están solos. Por el derecho y la justicia del trabajador, el mismo lunes que estábamos en la mañana ahí en la Secretaría de Energía y que ya se vieron los resultados, ese mismo lunes el ESME estaba ahí en la Ciudadela. Entonces, esa es la actividad que hace el sindicato, al interior y al exterior. Y esto, pues, por supuesto, merece un reconocimiento. Este comunicado, alto a la represión contra la CENTE, lo firma el 13 de junio de 2016 José Humberto Montes de Oca Luna, secretario del Exterior. Es obvio, compañeros, que la lucha no puede darse sola. ¿Ustedes creen que el ESME, si se mete en una burbuja y queda aislado del resto de las organizaciones, va a hacer lo que ha hecho a lo largo de casi 7 años? Pues obviamente no podemos aislarnos, no debemos aislarnos. La historia nos enseña que los avances de la clase obrera en el mundo han sido porque luchan en conjunto, porque si no, pues nos pasa lo que decía Tácito hace más de 2000 años, ¿verdad? Ese pensador romano, lúcido como pocos, que decía que si luchas en lo individual, el enemigo te vence en conjunto. Claro. En cambio, al revés, si luchas en conjunto, vences en conjunto. Aquí es muy importante que entendamos que el sindicato tiene esa historia, es una trayectoria histórica de lucha, de solidaridad, y que si bien recibe triunfos, logra triunfos en lo individual, como fue durante 100 años y más allá, medio siglo, con muy buenas revisiones contractuales en lo individual, siempre lo logró porque atrás del sindicato estaba el apoyo de la clase trabajadora del país. Nada más bastaba que el sindicato en revisiones contractuales emitiera el emplazamiento a huelga, inmediatamente las organizaciones se manifestaban en apoyo a la huelga del sindicato. El sindicato siempre ha sabido negociar, siempre supo negociar muy bien con el enemigo y sacamos muy buenas, excelentes revisiones contractuales. Por eso
En su momento el contrato colectivo de trabajo pues fue ejemplar a nivel continental y yo siempre digo a nivel mundial. En algún momento dado el contrato colectivo de trabajo del SME fue el mejor del mundo, del cual muchos trabajadores, especialmente del ramo de la industria eléctrica en el mundo, copiaron casi textual muchas de nuestras cláusulas, la 64 entre otras. Esa parte del riesgo eléctrico fue paradigmática y se logró, y luego esa cláusula, esa parte de la cláusula 64 con toda y la tabla de los plazos y las condiciones para jubilarse, los de riesgo eléctrico, dio la vuelta al mundo, se plasmó en contratos de los electricistas de Italia, de Francia, etcétera. Así que el sindicato es un sindicato histórico, por eso, y eso pues, nos llena de orgullo. Yo me siento verdaderamente orgulloso de ser miembro activo del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aplausos. Siempre que dice uno eso, aplauden, así que por eso yo remato, tipo Martín Esparza, Sindicato Mexicano de Electricistas. Puta, luego aplaudimos. Claro que sí, compañeros. Entonces, yo insisto que es muy oportuno reconocer que el respaldo, el llamado que hace la dirección del sindicato y la manera en que la base, la resistencia responde, es la clave de todo. Que hay que hacer un plantón en los centros de trabajo para que nos los entreguen, pues ahí vamos. Oigan, fue genial, Héctor Pimentel, nos han hecho felicitaciones por el programa del jueves pasado, del 9 de junio, y te felicito, Héctor, porque fue un buen programa, ahí con el Morocco. Oye, qué buenas ocurrencias luego tiene el Morocco. Es simpático el Morocco, por eso lo apreciamos, porque es buena onda el Morocco. Entonces, ese programa en vivo sirvió mucho para demostrarnos a nosotros mismos que efectivamente el estar ahí, que no se ha entendido muy bien por desgracia, estar ahí en un plantón, es obvio que no vamos a tomar cuál instalación, cuál centro de trabajo, pues no hay nada ahí, son cascarones abandonados, pero eso nos pertenece. Eso es parte de la mesa de negociación. Eso que ahora está ahí como un cascarón olvidado, en poco tiempo va a ser una cooperativa y la vamos a echar a andar nosotros. Y eso que está ahí abandonado, al rato va a ser un hervidero de actividad laboral. ¿Por qué? Pues porque vamos a reinventar esos lugares. Eso es el chiste de estar ahí haciendo un plantón. Estar, en primer lugar, sintiendo lo colectivo en vivo, que sabes que hay un trabajador al lado tuyo y otro y otro y otro, y que no somos unos, no somos dos, somos un chorro. Cuéntenos bien. No somos uno, no somos 100, somos un chorro. Cuéntenos bien. Es que eso, por un lado, genera un sentimiento de pertenencia, porque sabemos que eso nos pertenece ya es nuestro, y que lo vamos a echar a andar, lo vamos a reinventar, lo vamos a remodelar, y al rato eso va a ser nuestro centro de trabajo, y ahí va a ser nuestra actividad productiva, y ahí vamos a echar a andar la cooperativa. Así que esa es la importancia que tuvieron estos plantones. Sí sirvieron, 19, 20 días de estar ahí y de estar paralelamente negociando, pues le sirvió a Martín, por un lado,
para demostrar que no está solo, que tiene atrás de él a toda la base ahí en los plantones y que no nos movemos de ahí y que le sirve a él para también presionar a las autoridades para que vean que pues si provocan al ESME, cuidado, el ESME tiene todavía esa capacidad de organización. Y cuando hay un llamado de la dirección a una actividad, en este caso muy pacífica, de hacer un plantón ahí en estos centros de trabajo, ahí está la base. Pero si es un llamado a una actividad más activa, también la podemos hacer. Así que, pues yo digo que, por un lado, la dirección sabe que no está sola y sabe que atrás está esta demanda de la base de la resistencia para que presione y haga que las autoridades le cumplan al ESME, le cumplan a Martín, porque Martín, con esa habilidad para negociar, pues va arrancando acuerdos en esta difícil mesa, en esta tortuosa mesa de negociación. Pero como él sabe que no está solo y nosotros sabemos que es un buen negociador, pues ahí estamos. Es una simbiosis, ¿no? Nos nutrimos mutuamente, la dirección con la base y la base con la dirección. Ese es, a grandes rasgos, el momento actual. Ya hoy fue todo el comité, allá están en Toluca, si no es que ya regresaron con la puerta de hierro en la espalda. Ya es nuestra, ya es un centro de trabajo que nos pertenece. Entonces, al rato así va a ser con todo lo demás. Yo le voy a pedir a mi amigo Héctor Pimentel que, pues hablando de esta puerta de hierro, nos podamos ir a una pequeña pausa musical, mi querido Héctor. ¿Se puede? Claro que se puede, don César. Eso es todo, Héctor. Gracias. La revolución de las canas.
Los jubilados hemos escrito grandes batallas de la historia laboral, pero aún hay muchas victorias que conquistar para la clase obrera. Así que vayamos a la lucha con la revolución de las canas. Jueves de 5 a 7 de la tarde en la radio del Sindicato Mexicano de Electricistas. Gracias, Héctor. Oye, muy a propósito, la puerta de Alcalá, ahí está, la puerta de hierro de Toluca, niños. Viendo pasar el tiempo y ahora con ustedes el ESME en la puerta de hierro en Toluca. Sí, señor. Oigan, bueno, ¿saben qué me sorprende? Los señores capitalistas, los dueños del dinero en este planeta, son tan listos, son tan hábiles, que no dan la cara, no se enfrentan a su enemigo de clase, no se enfrentan a la clase trabajadora, no dan la cara. Se las ingenian, previo cañonazo de muy buena cantidad de billetes, se las ingenian para comprar gobiernos y ponen a los gobiernos a dar la cara por ellos. Es así que en México, en Grecia, en Francia y en cualquier parte del planeta es lo mismo. No son los empresarios que se enfrentan a la clase trabajadora, no, son los gobiernos que dan la cara por los empresarios, hacen el trabajo sucio de los empresarios, y ahí están los gobiernos haciendo reformas estructurales. Esa es la habilidad que tienen estos canallas, y lo hacen con muy buena suerte, porque los gobiernos incluso se la juegan contra la clase trabajadora. Vean ustedes, para hablar de lo más reciente en el mundo, lo que pasó apenas el martes en Francia. Ahí la nota de Libre Red que circula es muy clara y nos refleja precisamente esto que estamos comentando, porque dice: los sindicatos afirman que la manifestación en París, donde hubo violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías, es la mayor demostración de fuerza desde que comenzaron las protestas contra las medidas del Ejecutivo francés, no de los patrones, son medidas del Ejecutivo francés, como aquí hubo medidas del Ejecutivo mexicano. Tal y como estaba previsto, Francia vivió este martes una jornada masiva de protestas en todo el país en contra de la reforma laboral que quiere sacar adelante el gobierno francés y que facilitará y abaratará el despido. ¿Quién la quiere sacar adelante? El gobierno francés, no los patrones. En todo el mundo es lo mismo, La protesta fue especialmente multitudinaria y violenta en París, donde bajo una fuerte presencia policial, decenas de miles de personas se manifestaron en el centro de la ciudad. La Torre Eiffel cerró por el día debido a que el personal dejó de trabajar para unirse a la protesta, lo que hizo poco segura la operación de la mayor atracción turística de Francia, informó la empresa encargada de su gestión. Oigan, esta parte a mí me parece muy importante porque, ¿qué hicieron? Ahí está el éxito de la clase obrera cuando hay solidaridad. ¿Qué hicieron los empleados de la Torre Eiffel? Se unieron a los trabajadores, se metieron a la marcha y cerraron la Torre Eiffel
Y eso le generó pérdidas al gobierno, porque pues, es el mayor atractivo turístico. Sigo leyendo esta nota de Libre Red. Tras violentos enfrentamientos entre policías antimotines y jóvenes enmascarados durante manifestaciones previas, se prohibió la entrada al centro de París a cerca de 130 potenciales provocadores para limitar el riesgo de reyertas, dijo el jefe de la policía de la ciudad, Michel Cadot. Estos enmascarados son lo mismo que luego pasa aquí, que se cuelan entre la CENTE o entre el ESME, generan estropicios, rompen vitrinas y luego culpan a la CENTE o al ESME. Aquí, qué bueno que estos 130 provocadores no pudieron entrar, no llegaron. ¿Quién los mandó? La clase patronal. Claro, ahí la policía supo detectar eso allá en Francia, en París, y lo impidió, pero aquí luego hasta los dejan pasar. La policía de acá es otra cosa, son cómplices. Sigo leyendo. El Sindicato de Trabajadores de la CGT afirmó que la marcha en París sería la mayor demostración de fuerza desde que comenzaron las protestas contra la reforma laboral a inicios de marzo. Esto no es el fin, la lucha está lejos de haber terminado, declaró el líder de la CGT, Philippe Martínez. Unos 700 autobuses transportaron a manifestantes a la capital desde todo Francia para participar en la marcha, y agregó que se estaban realizando protestas menores en otras ciudades. Al mismo tiempo, los trabajadores de la empresa ferroviaria estatal SNCF paralizaron su trabajo, pero la firma dijo que pese a ello, las interrupciones en el servicio eran mucho menores que hace 2 semanas u otros parones ocurridos este año. No importa que no haya sido tan presionante, no presionó mucho, pero sí lo que yo quiero destacar de esta nota es que los trabajadores del ferrocarril se solidarizaron con los de la marcha. Eso es lo que vale, eso es lo importante, ¿verdad? Dice, los sindicatos de la CGT y Force Ouvrière, bueno, está en francés, pardon, monsieur, afirman que la reforma minará los estándares de protección laboral. Varios sondeos de opinión demuestran que hasta un 80% de los votantes están descontentos con la reforma. Pues claro que sí, claro, si es una reforma laboral en contra de la clase trabajadora. Claro, la que hubo aquí ha sido la peor, ha sido muy agresiva, muy tremenda. Y bueno, a lo mejor allá no es tan agresiva porque sí están previendo esta reacción, esta participación de la clase obrera, que no va a permitir que se haga tan agresiva. Es posible que logren equilibrar ahí. Aquí ni las manos metimos, compañeros. Aquí eso fue lo más terrible. Nos agarraron, nos pasó de noche, hay que reconocerlo, y fue un error fatal de la clase trabajadora. El único que protestó fue el ESME. Aquí estuvimos en el Senado, pero la reforma laboral pasó, y pasó a todo lo que da como una planadora, y ahí están las consecuencias. Ahorita van a ver ustedes qué es lo que está pasando con las condiciones laborales de la clase trabajadora en México gracias a esas reformas, ¿verdad? Quiero destacar una nota que hay de sindicalizados de salud en Oaxaca que iniciaron un paro contra la universalización de los servicios. Perdón. Dice
Esto es de la revista Proceso, de 14 de junio. Hoy es 16, ¿verdad? Entonces esto hace 2 días apenas. Dice, integrantes de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud iniciaron un paro de brazos caídos en los 49 hospitales y 500 centros de salud en rechazo a la universalización de los servicios y en apoyo a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Vean cómo ya son 3 casos de apoyo a la coordinación, a la coordinadora. O sea, no están solos. Y esto es lo que yo veo que empieza a dar resultado en el país. Ya los trabajadores no están en su burbuja, ya salieron de la burbuja y se están juntando. Y esto es un apoyo muy importante a la gente. La protesta inició con el paro de 24 horas en toda la entidad y continuó con la realización de una marcha en esta capital donde cuestionaron a los gobiernos federal y estatal por utilizar la fuerza pública para reprimir a los maestros en lugar de establecer una mesa de diálogo. El líder de la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Mario Félix Pacheco, adelantó que los trabajadores se oponen rotundamente a la universalización de los servicios de salud porque nunca fueron consultados, además de que existe un déficit de 400 enfermeras y 300 médicos para cubrir las necesidades de la entidad. Así que, además dijo, el gobierno estatal dejó pendientes de entregar 68 acciones de infraestructura hospitalaria. Hay desabasto de medicamentos y no se cumplió con el régimen estatal de protección de la salud. Los manifestantes advirtieron que este paro es de 24 horas, pero que, en caso de que no haya respuestas positivas, podrían incrementar la suspensión de servicios por 72 horas y realizar marchas en la capital del país frente a la Secretaría de Salud. Félix Pacheco aclaró que la universalización de los servicios de salud tiene el claro objetivo de privatizar este derecho humano, porque solo darán consultas para canalizarlos a clínicas particulares que serán subrogadas por la autoridad. Por último, mencionó que en toda la red de salud del Estado se brindó atención en los servicios de urgencia. Pues claro, hay una ética de los trabajadores, de los médicos, etcétera. No van a abandonar a la población que esté en urgencias, que sea una emergencia. Pero qué bueno que están protestando contra la privatización de los servicios de salud. En este programa de la Revolución de las Canas llevamos yo creo que 3 años denunciando esto y cada día se acerca más la maldita privatización de los servicios de salud. La seguridad social está en grave riesgo en el país. Ya privatizaron las pensiones, han ido privatizando los servicios. Con el paso del tiempo, pues si se los permitimos, van a imponer su ley de salud universal, que es la privatización total. Sería el desmantelamiento del sector salud en el país para privatizar todos los servicios de salud. Eso sería una tragedia tremenda. Entonces, ¿qué decíamos hace rato? Bueno, la reforma laboral fue un premio tremendo a los patrones. Se la jugó el Congreso de la Unión
la Cámara de Diputados, los senadores, el Ejecutivo, todos se pusieron de acuerdo. Bueno, hasta la Suprema Corte hace reformas laborales disfrazadas de jurisprudencias y ya nos parte la madre en las pensiones, en los salarios, etcétera. Hay un reporte, y con esto termino, hay un reporte, hay un centro de análisis multidisciplinario en la Facultad de Filosofía de la UNAM, el famoso CAM, Centro de Análisis Multidisciplinario, donde intervienen economistas, intervienen filósofos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un análisis muy interesante y dice que la pérdida de la capacidad del salario es de 79.11%. Casi un 80% hemos perdido. 32 millones de trabajadores sin poder adquirir alimentos. El precio diario de la canasta alimentaria recomendada, en adelante vamos a decir la CAR, canasta alimentaria recomendable, aumentó a 213.46 pesos diarios, mientras que el salario mínimo apenas llega a 73 pesos con 4 centavos. Situación que mantiene a 32 millones de trabajadores sobreviviendo en condiciones de miseria, informó el maestro Luis Lozano, que es el investigador que dirige este centro de análisis multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, la CAM UNAM. Esto es de la Facultad de Economía, compañeros. Actualmente el 52% de la población económicamente activa gana entre 1 y 2 salarios mínimos. ¿Cuál es la población económicamente activa? Pues son 53 millones de gentes y el 52% pues son estos 30 millones, estos 32 millones que no tienen para la CAR, la canasta alimentaria recomendable. Así que voy a abreviar porque es muy extenso este reportaje de la CAM, pero nos dice que en 1987, para comprar los productos que componen la canasta alimentaria recomendable, un trabajador con salario mínimo debía laborar 4 horas 53 minutos. Actualmente debe laborar 23 horas con 54 minutos. Casi un día completo para poder llegarle un poquito a esa. Hay que ver que esta CAR es nada más lo indispensable para sobrevivir. Es la alimentaria recomendable, pero el salario mínimo, fíjense cómo está en desventaja. Ahí dice: cuando inició la política de control inflacionario con su capacidad de compra en el 2016, bajó 79%. Encontró que mientras por cada vez que incrementa el salario mínimo se elevan 5 veces los precios de la canasta. De 5-1, compañeros. Es impresionante eso. Mientras el salario aumenta 1000%, el precio de la canasta aumenta 5000%. Es de 5 veces los precios de la canasta alimentaria recomendable, la CAR. Entonces, aquí está el dato más preciso. Mientras el salario mínimo aumentó 1028% de 1987 a abril de 2016, en ese mismo periodo la canasta alimentaria recomendable subió 5304%. Oigan, qué dato más tremendo. Eso es el resultado de que los patrones
aliados con los gobiernos, nos mantienen en el pacto económico de la Madrid para acá, de 87 para acá, y yo diría antes, desde 82 para acá, empezó ese pacto económico y lo que conocimos como el tope salarial. Fue un tope al salario con el argumento de que si le aumentan al salario va a haber una inflación. Pues se quedó en eso, en un mito, en una gran mentira, porque no aumenta el salario, pero sí aumenta la inflación. Ahí está la prueba. El salario nada más aumentó 1,028%, mientras que los alimentos 5,304%. Es decir, es un mito que si aumentas el salario hay inflación. No es cierto. La inflación sigue con o sin aumento del salario, porque la voracidad de los comerciantes, de los industriales, de los capitalistas, pues no tiene llenadera. Entonces, lo único que han hecho es, en alianza con los gobiernos entreguistas neoliberales, ¿verdad?, ha sido frenar el salario. Y el remate fue ahora con la reforma laboral. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos recuperar esto perdido. Hay un 80% del poder de compra que nos tiene hundidos en la miseria. Y eso nada más hablando de lo que debemos comprar para sobrevivir. No hablemos del salario constitucional, porque ese abarca más. El salario constitucional dice que no solo es para comer, tiene que ser para vestir, para dar educación, para vivienda, para recreación, para cultura, etcétera. Bueno, ¿cuánto tendría que ser el salario mínimo diario para poder medio sobrevivir más o menos, ¿no? Si ahora vale 73 pesos, hay quien dice aquí que 210 pesos, o sea, 3 veces el salario mínimo. Y yo digo que ni madres, eso no sirve para más que nada. Tiene que ser, deberíamos ganar 730 diarios. ¿Por qué? Porque sería 10 veces el salario mínimo para poder ahí sí alcanzar una posición más o menos decente, ¿verdad? Pero más o menos digna. Pero pues obviamente los patrones se las ingenian para seguir comprando conciencia de la clase política y pues nos siguen teniendo a raya. ¿Qué debemos hacer? Pues seguir luchando, seguir organizándonos, seguir pues dando la pelea, no bajar la guardia, porque pues la verdad, yo digo que si seguimos así, sumisos, conformistas, nada más esperando a ver qué se le ocurre a papá gobierno, pues para más o menos irla llevando, pues así vamos a seguir toda la vida, así vamos a morir, porque el gobierno nunca va a tener ninguna intención de mejorar nuestra situación laboral, salarial, etcétera. Necesitamos arrancar esas cosas, solamente luchando, solamente unidos, solamente organizados. Y es lo que está haciendo el ESME todos los días. Todos los días el ESME está haciendo una actividad en torno a esta organización de la nueva clase trabajadora del país. Así que mis respetos para cuando se hacen llamados a la unidad, en apoyo a la gente, llamados de solidaridad, en apoyo a los mineros, a los sindicatos chiquitos, no le hace a los de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. En todos los espacios, en todos los renglones, el ESME tiene una actividad. Así que lo mismo cubrimos cuestiones de los
tercera edad, jubilados, pensionados. Allí está la Confederación de Jubilados, que con la nueva central de trabajadores organizando a los trabajadores. Es decir, no bajar la guardia, no dejar de dar la pelea y seguir buscando, por un lado, lo nuestro, a lo que tenemos derecho, que nos regresen todo esto que nos deben, y por otro lado, empezar a organizar al nuevo sindicato, con su cooperativa, con su contrato colectivo, y vámonos de frente, porque el sindicato tiene cuerda para otros 100 años, compañeros. Ya vamos para 102 años y ahí estamos, no bajamos la guardia. Y ese es el Sindicato Mexicano de Electricistas. Aplausos. Bueno, miren, ya nos vamos, me retiro y quiero antes, ya saben, siempre envío un saludo fraternal a mis amigos, a Gustavo Bert Zamorano y su hijo que están en la Resistencia. Un saludo, Gustavo. Oye, sigues rejuveneciendo ya tu hermano, parece tu hermano menor. Entonces, eso me da mucho gusto, Gustavo. Sigue como va, sigue reinventándote, ¿eh? Y bueno, Romeo Meisner Seidel, ya te incluyo en mi lista de saludos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Y a la viuda de Carlitos Porrúa, Cristina Smith. Oye, no sé si te llegó un correo que te envié por ahí, Cristina, un saludo fraternal a Rodrigo y a Carla. Oigan, a Ortiz Beas, donde quiera que estés, un saludo a toda tu banda. Y bueno, a mis amigos de aquí, a Toño Rodríguez Olvera, no se diga más, y a mis amigos del archivo, a Raúl Aguilar, a su hijo Armando Aguilar, a Yossi, a Armando Sebastián, el bebé de la Resistencia, ya tiene 2 años, que los cumplió ahora el 4 de junio, de este mes de junio. 2 años, Armando Sebastián, ese puño sí se ve, es el puño del bebé, y ahí va diciendo en las marchas, Esme. Muy bien por Armando Sebastián, seguro va a ser un líder dentro del nuevo Esme. Muy bien, y un saludo a Esteban Ortega, a Carlita, a Ángeles, a las González. Oigan, un saludo a Rosy, a don Jesús, doña Rosy, que se mejore don Jesús. ¿Cómo está eso, don Jesús? ¿Qué anda ahí? Se le subió la bilirrubina. ¿Qué pasó ahí? Un saludo. Y Lupita, un saludo a su hermana María Elena. Y bueno, pues a Tulio, al Vigos, al Vale, a Fortunato, a Santiago, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya saben que siempre termino con algún chistorete. Y yo digo que hay que aprender a hacer preguntas, porque si luego no formulas bien la pregunta, te puedes llevar una respuesta sorpresa, porque hubo una mujer que le preguntó al doctor, dice, oiga doctor, ¿una mujer puede tener un hijo después de los 40? Y dice el doctor, oiga, ¿no le parece suficiente ya con 40? ¿Para qué quiere uno más? Hay otra pregunta que es peor, porque dice, oiga doctor, ¿me puedo bañar con diarrea? Y dice el doctor, pues si le alcanza. Bueno, Héctor Pimentel, muchas gracias por el apoyo que le has dado a este programa en la Revolución de las Canas. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Héctor Pimentel. Por el día de hoy guardaremos las cananas, los cañones, las carabinas 30-30. Hasta la próxima semana, cuando volvamos a quemar la pólvora en la Revolución de las Canas.